Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de geometría en el plano. Nos dicen que cuál es la distancia del punto 1, 1 a la recta x más y igual a 0. Bien, vamos a dibujar el procedimiento. Tenemos una recta genérica que es r igual a x más y igual a 0 y tenemos el punto P igual a 1, 1. Lo que nos están pidiendo, ¿vale?, es la distancia desde el punto a la recta R, que vamos a llamar H. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular lo primero un vector director y unitario de la recta. El vector de la recta y que además sea unitario. Luego vamos a calcular un punto Q cualquiera de la recta. Y vamos a calcular luego el vector QP. ¿Vale? Con este punto que pertenece a la recta y el punto P que tenemos fuera, calculamos el vector QP. Lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar para calcular H el teorema de Pitágoras. De tal manera que la hipotenusa es QP, el módulo del vector QP, esta es la hipotenusa, y la elevaremos al cuadrado, que es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado, eso es h al cuadrado, más el segundo cateto, ¿cuál es? Es la proyección de QP sobre el vector unitario D. QP por el vector unitario al cuadrado. De tal manera que estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Pues bien, vamos a aplicar ahora estos pasos. Vamos a ejecutar estos pasos. El primero, vamos a calcular el vector unitario de la recta. Tenemos nuestra recta x más y igual a 0, que está dado en implícitas. Tenemos la ecuación implícita. Para calcular un vector de la recta, todavía no es unitario, puede tener módulo distinto. Lo que cogemos son aquí los coeficientes de x e y, 1 y 1, el coeficiente de x, el coeficiente de y, y el vector de la recta va a ser, intercambiamos el 1 con el 1, ¿vale?, el coeficiente de x con el de la y, en este caso como los dos son 1, aunque lo intercambiemos nos queda igual, 1 y 1, y a uno de ellos, el que queramos, lo cambiamos de signo, por ejemplo, al segundo. Hemos intercambiado los valores, queda igual porque teníamos dos unos, y a uno de ellos le hemos cambiado de signo. Por lo tanto ya tenemos un vector de la recta. Pero ¿qué ocurre? Que el módulo de este D es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, es la raíz cuadrada de 1 más menos 1 al cuadrado también es 1, es raíz de 2. El módulo de D no es 1, este vector no es unitario. Así que para construir el vector unitario cogemos este vector D y lo dividimos por el módulo de D. Es decir, el vector 1 menos 1 dividido por raíz de 2. Es decir, 1 dividido por raíz de 2 y menos 1 partido por raíz de 2. Ya tenemos este vector unitario. Ahora necesitamos el punto Q y el vector que va de Q a P. Pues vamos al segundo punto y vamos a calcular un punto Q. Nos vale cualquiera, ¿vale? No tiene por qué ser uno cualquiera. Q que pertenezca a R, igual a x más y igual a 0. Pues vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a coger el valor x igual a 0 y debe cumplirse que x más y es igual a 0, por lo tanto y es igual a 0. Vamos a tener que Q es igual al punto 0, 0, ¿vale? Un punto sencillo. Y vamos a calcular el vector QP. QP es el punto P, el 1, 1, menos el punto Q, 0, 0. El punto P menos el punto Q. Restamos componente a componente, 1 menos 0, 1 menos 0. Es decir, es el vector 1, 1.
¿Y qué vamos a necesitar? Hemos dicho el módulo de QP al cuadrado. El módulo de QP es la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado, 1 al cuadrado, más el segundo elemento al cuadrado, 1 al cuadrado, es decir, raíz de 2. Ya tenemos el módulo de QP, que es raíz de 2. Y ahora también necesitamos calcular la proyección de QP sobre el vector unitario D. Pues ahora aquí, tercero, vamos a calcular QP por el vector unitario D. QP hemos dicho que es 1, 1. 1, 1. Y el vector unitario D, que el vector unitario D era 1 partido por raíz de 2 menos 1 partido por raíz de 2. 1 partido por raíz de 2 menos 1 partido por raíz de 2. Primera componente por primera componente, 1 por 1 partido por raíz de 2, y más primera componente por primera componente, 1 por menos 1 partido por raíz de 2, es decir, 1 partido por raíz de 2, este menos sale fuera, menos 1 partido por raíz de 2, esto es igual a 0. Pues ya tenemos que esto es 0. Y vamos a nuestra ecuación que teníamos aquí, porque ya tenemos todos los datos. Tenemos que poner cuarto, si queremos, QP, el módulo de QP al cuadrado es igual a h cuadrado más QP por el vector unitario D al cuadrado, la proyección de QP sobre D, y tenemos QP al cuadrado. Este módulo lo tenemos aquí, es decir, raíz de 2 al cuadrado es igual a la distancia que estamos buscando, h al cuadrado, más QP por el vector unitario, que hemos dicho que era 0, 0 al cuadrado. De tal manera que tenemos que raíz de 2 al cuadrado se va a la raíz de 2, esto es 2, esto es igual a h cuadrado, de donde h es igual a raíz de 2. Nos quedamos con la raíz positiva porque no puede haber distancias negativas. Ya tendríamos, por tanto, ¿cuánto vale h? h es igual a raíz de 2. La distancia del punto 1, 1 a la recta x más y igual a 0, la distancia sería igual a raíz de 2. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.